Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y les saludo con mucho gusto desde el Facebook Live de Indecaj y saludo también con mucho gusto a quienes nos acompañan hoy a través de la plataforma de Zoom. Así que vénganse por acá, vamos a tener una pequeña charla introductoria sobre el próximo curso intensivo que se titula Ejecución Penal en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Fíjense que ese curso va a estar muy interesante y justamente la invitada de esta noche es nuestra queridísima Ivonne Ruiz Cerón. Quiero contarles un poquito sobre de ella, una muy breve mención, porque ya luego durante la clase ustedes la podrán ir conociendo más. Pero pues bueno, si mis fuentes no me engañan, Ivonne, ya ahorita tú me corriges también. Si mis fuentes no me engañan, tú has acumulado una experiencia de más de 20 años como una persona especializada, como una estudiosa apasionada hasta el día de hoy también, pero además como una operadora en el sistema integral de justicia para adolescentes. Principalmente esta experiencia en el ámbito judicial se constituyó en la ciudad de Pachuca Hidalgo o en el estado de Hidalgo y destaca de nuestra querida maestra Ivonne, pues ser una figura reconocida en este tema de justicia juvenil y es especializada en estas dos grandes vertientes que se requiere, pues bueno, mucha capacitación, mucha profesionalización para poder litigar en este sentido y que estas dos grandes vertientes son para el público que nos acompaña, sepan, una el tema de la ejecución penal y otra el tema del sistema de justicia integral para adolescentes. Así que vengan a escuchar esta plática en esta nochecita de jueves muy rica. Querida Ivonne, qué gusto saludarte y bienvenida una vez más a Indecaj. Hola, hola, qué gusto. La verdad es que me da un montón de alegría estar con ustedes, como es esta noche, está rica. Muchas gracias, Ivonique. Pues bueno, hoy te tenemos tal vez en otra ciudad de la República, pero que justamente a partir será el próximo sábado, perdón, yo jueves, ¿no? El sábado 19 de julio, cuando tendremos tu visita en nuestras instalaciones de Indecaj en la Colonia del Valle porque justamente impartirás con nuestra comunidad de INDECAJ este curso intensivo. Así que cuéntanos, por favor, Ivonne, ¿por qué, pues, por ejemplo, para las personas que aún no le entran al estudio de este tema, por qué sugerimos la capacitación en esto? ¿Por qué es importante saber del tema de adolescentes y además del tema de ejecución penal con adolescentes? Sí, fíjate que es un tema súper interesante y yo siempre he visto que es lo que de pronto menos interés le da a la población y los abogados en general, siendo que es muy curioso porque la finalidad de cualquier procedimiento, sea civil, penal, mercantil, adolescente, familiar, el que sea, no es dictar una sentencia. La finalidad es que esa sentencia se ejecute de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto vemos que podemos tener la mejor sentencia, que el juez haya hecho excelentes argumentaciones, motivaciones, jurisprudencia, razonamientos maravillosos, pero esa sentencia no sirve absolutamente de nada si es que no se ejecuta correctamente. Y esto importa tanto para el adolescente como para la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Puedes tener una sentencia maravillosa, pero si no llegas a la ejecución de la reparación de daño, pues ya no sirvió de nada. O, ¿qué pasa si en el interior del centro de internamiento se siguen violentando los derechos del adolescente? Y yo estoy convencida que si bien es cierto, todos conocemos que hay muchas violaciones procesales desde el momento de la detención, en la audiencia inicial, la intermedia, en juicio incluso, creo que la mayor cantidad de violaciones que puede haber a los derechos son en el interior de los centros de internamiento. Entonces, a veces yo les comento, pareciera una doble moral jurídica, porque de pronto yo veo abogados que en el momento del juicio, objeción sugestiva, objeciones, total, tal, tal, y en la intermedia, que por cualquier cosa se pueda excluir algún medio probatorio, pero de pronto ya estamos en la ejecución y sabe la familia y sabe el abogado que en el interior hay golpes, que en el interior a lo mejor no hay un espacio digno para dormir, que a lo mejor en el interior hay cobros, muchísimas situaciones y de pronto ahí parece que no pasará nada, ¿no? Entonces, ahí a veces creo que es un punto que nos falta a los abogados y el entender que muchas veces también, por otra parte, luchamos mucho
por los tiempos de internamiento, ¿no? En la sentencia y nos vamos a apelación, nos vamos a amparo para lograr lo mínimo y de pronto ya también en ejecución nos olvidamos que hay algunos mecanismos para también modificar todavía los tiempos de internamiento o la medida en general. Entonces, uno de los puntos centrales que vamos a ver el sábado, ahí de manera presencial, son precisamente estas audiencias que podemos llevar a cabo en ejecución y sobre todo vamos a enfocarlas, vamos a hacerlo totalmente práctico, a enfocarlas a las audiencias a través de las cuales se modifica la medida. Algo que no sabe mucha población y sobre todo los abogados es que si muchas personas dicen, es que yo ya sé, ay, espero que no haya mucho ruido, aquí estoy en un lugar donde está un poquito ruidoso, pero ya no me da tiempo de llegar a la casa, de pronto piensan los abogados, pues si yo ya sé derecho penal, ya no me hace falta estudiar a adolescentes. Y no, es además de tener que ser especializado, es algo muy particular. Entonces, por ejemplo, en materia de adultos tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y esta ley nacional pues nos va a manejar, por ejemplo, los beneficios preliberacionales, nos va a dar las libertades anticipadas, las libertades condicionadas, pero adolescentes es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en adolescentes la tenemos incluida dentro de la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, en adultos tenemos por una parte nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos llega hasta la sentencia, y después tenemos otra ley para la ejecución. En adolescentes no, en adolescentes tenemos nuestra ley nacional que va desde el momento de la investigación, todo el procedimiento hasta la etapa de ejecución. Entonces, en adolescentes creo que la etapa de ejecución es lo más distinto que hay. Por ejemplo, en todo lo previo, utilizamos supletoriamente el Código Nacional solamente en lo que no esté previsto y en lo que beneficia al adolescente. Pero en la etapa de ejecución también podemos utilizar esta Ley Nacional de Ejecución supletoriamente también únicamente en lo que no esté previsto en la ley de adolescentes y en lo que favorezca, pero aquí lo importante es que sí tenemos muy detallada la etapa de ejecución en adolescentes y es algo en lo que, insisto, pocas veces nos preocupamos de estudiar y creo que también aquí hay mucho material de trabajo, ¿no? Porque de pronto pues nos enfocamos mucho pues, en las iniciales, intermedias, juicio, en mecanismos alternos, etcétera, pero no nos preocupamos de todos aquellos chicos que ya llevan tiempo, ¿no? Internos, y qué podemos hacer con ellos. ¿Qué podemos hacer tanto para el respeto a sus derechos mientras se encuentran en privación de libertad y para llegar a hacer alguna modificación de las medidas? Sí, está súper interesante lo que nos compartes, Ivonne, está por demás prometedor este curso y fíjate que tengo a la mano justamente el flyer a donde se ven los temas que abordarás en tu curso. Miren, aquí se los presento a todos y justamente dentro de los grandes subtemas que la maestra Ivonne impartirá en este próximo curso intensivo, pues son medidas de internamiento y medidas en libertad, justicia restaurativa en ejecución, petición administrativa, controversias judiciales en etapa de ejecución, audiencia inicial de ejecución, audiencia de modificación de medida y audiencia de egreso. Evidentemente, todo esto dentro de un gran curso del cual Ivonne es la titular, ¿no? Nuestra profesora a cargo de esto. Y te quiero preguntar, Ivonne, también, ¿cómo haces, cuál será la metodología en tu clase? O sea, ¿cómo haces para justamente podernos regalar de tu experiencia en ese bloque, en ese apartado de la vida de cuando estuviste como persona juzgadora, ahora que entiendo que estás como persona litigante? Yo creo que esto hace muy enriquecedor poder tenerte en clase, porque además ya está sufriendo ahora todos los lados de la moneda, ¿no? Y lo que podemos asegurar a a las personas que se quieran inscribir a este curso, digo, yo supongo, pero afírmalo tú para no comprometerte. Sí nos vas a dar, a ver, miren, en el rol de juzgador es esto y en el rol de defensa es esto, o cómo va a estar la metodología en este sábado. Sí, exacto. La idea es que sea totalmente práctico. Como veías ahí, vamos a ver desde las medidas, porque eso es algo también muy diferente. Es decir, las medidas que podemos imponer a un adolescente son muchísimas, tanto medidas en internamiento, medidas en libertad. Por ejemplo, ¿qué es una libertad asistida? ¿Cuáles son
los tipos de un internamiento en tiempo libre, etcétera. Hay muchas particularidades de las medidas en adolescentes y que a veces de pronto no sabemos solicitarlas o pedirlas o hacer este cambio a estas medidas. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy práctico, esa es la idea. Muchos ejemplos prácticos, como decía, sí, ya llevo, pues estuve, en total llevo 25 años trabajando en materia de justicia para adolescentes en diferentes roles, desde en su momento era promotora en lo que era en su tiempo el Consejo Tutelar para Menores, como consejera instructor, como presidente de sala, como secretario de acuerdos, como jueza, ahora como defensa. Entonces sí he tenido la oportunidad de tener muchas experiencias prácticas y creo que desde ahí podemos poner muchos ejemplos y hacer algunos ejercicios de cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo en las audiencias más importantes, porque de pronto lo que pasa en adolescentes es que la ley es pues sencilla, por así decirlo, pero no hay como muchos precedentes. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia para adolescentes pues realmente no es tan viejo. Entonces, ahora el problema está en que de pronto cada tribunal y cada juzgador exactamente hace lo que tú dices, ¿no? A veces toma algunos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto cuál es, ¿no? ¿Cuál es el criterio que pudiera adoptarse? Porque pues cada quien, ¿no? Como dices, a lo mejor cuando alguien es juzgador, uno llega a pensar que lo que yo digo pues es la verdad, ¿no? Porque pues yo estoy aquí y no me discuten, ¿no? Yo soy la que sabe. Y cuando se hace los lados, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y cada juez piensa que lo que sucede, incluso me daba risa hace poco una jueza decía, en mi sala de audiencias te voy a permitir, digo, bueno, ahora es suya, ¿no? En mi sala, ¿no? De pronto ya así como que es mía y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, el ver pues de la manera más imparcial qué corresponden los derechos, ¿no? De dónde vienen y cómo podemos ejecutarlos. Y pues sobre todo eso, ¿no? Desde el ofrecimiento de medios probatorios, la exclusión de medios probatorios, el cómo va a pasar, por ejemplo, hay un tema ahí muy importante que me gusta mucho, que es el de la petición administrativa. Esta petición administrativa se utiliza cuando se considera que hay una violación a los derechos fundamentales en el centro de internamiento. Entonces, ¿qué pasa? La puede ejercitar tanto los padres, los abogados, los adolescentes, cualquier visitador, cualquier persona que vaya a visitar el centro de internamiento y vea que un adolescente pues está sin comer, tiene maltratos, recibe golpes, etcétera. Hay un procedimiento en la ley para poder ejecutar esta petición administrativa. Entonces, ese es un tema que me parece muy, muy, muy útil, porque te digo, la realidad es que todos los días hay violaciones en los centros de internamiento, ¿no? Algunos más que en otros. He tenido experiencias, por ahí en su momento quemaremos algún centro de internamiento en el que este, hay violaciones terribles a los derechos fundamentales. Eh, también, perdón, perdón, también tenemos hay un segundito. Igual, Ivonne, en lo que te pueden pasar un vasito con agua, mira, de nueva cuenta porque nos están pidiendo informes que de qué se trata esto. Te damos aquí unos minutos para que te recuperes. Yo les comparto de nuevo el flyer. Les cuento de qué se trata esto. Miren, estamos charlando introductoriamente ahora con la maestra Ivonne Ruiz Cerón, quien tiene más de 20, bueno, acumuló más de 20 años de experiencia como jueza en el sistema de adolescentes en el estado de Hidalgo y que hoy pues se vino a la fila de los malos, a la fila de nosotros quienes litigamos este sistema. Y pues vean, ella el próximo sábado 19 de julio, en un horario de 9 a 4 de la tarde, impartirá un curso intensivo denominado Ejecución Penal en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y pues bueno, si ustedes desean inscribirse, ahí tienen los números de contacto de nuestro equipo en INDECAJ para que puedan inscribirse y vean que justamente como Ivonne nos estaba comentando ahora de los grandes temas, los grandes tópicos que se desarrollarán durante este curso, pues son medidas de internamiento y medidas en libertad, justicia restaurativa en ejecución, petición administrativa, controversias judiciales en etapa de ejecución, audiencia inicial de ejecución,
audiencia de modificación de medida y audiencia de egreso. Y justamente hace un ratito, Ivonne nos estaba contando sobre el tema de la petición administrativa y ya decías, ¿no? Se hablará durante la clase de ciertos centros de internamiento de Dubái, Japón, Rusia y de otros países, pero eso no pasa en México. Y nos contarás a dónde son esas violaciones, a dónde están ocurriendo, pues para poner muy claramente los ejemplos, ¿no? Que se desbordarán durante tu clase, Ivonne. Ay, muchas gracias, ya, creo que ya se me pasó. Sí, entonces, estas peticiones administrativas a mí me parece un tema muy importante y lo bueno es que esas peticiones administrativas también las podemos ejecutar en materia de adultos. Entonces, no solamente son útiles para adolescentes, sino que en adultos vamos a ver también cuál es, en la Ley Nacional de Ejecución, cuál es su fundamento para poderlas ejecutar también en caso necesario en materia de adultos. Y otro punto que también se me hace súper interesante es que lo mismo, ¿no? Basados en estas violaciones a los derechos en los centros de internamiento, muchas veces en los centros se imponen esos castigos o esas sanciones disciplinarias a los adolescentes y dentro de la ley de adolescentes establece un procedimiento muy interesante que es que este castigo o esta sanción administrativa se le debe notificar al adolescente, a su defensa, a sus padres y se pueden ellos inconformar, es decir, podemos acudir ante el juez de ejecución cuando consideramos que una sanción que le haya sido impuesta al adolescente es injusta. Y va mucho más allá, porque todavía podemos llevar a cabo incluso una apelación contra la resolución del juez de ejecución. Entonces, lo que antes a lo mejor podían imponerte castigos en el interior del centro a lo que quisieran, que porque no hiciste, que hiciste, bueno, pues ahora no es tan fácil, ¿no? Imponerle una sanción en el interior, sino que también debe haber un debido proceso en esta etapa, ¿no? Que si te van a, al final es quitarte un derecho en la etapa de ejecución. Entonces, si te van a poner un castigo, también tiene que estar perfectamente fundado, motivado y todo dentro de un procedimiento. Entonces, este tipo de recursos también los vamos a ver. Eh, las audiencias de modificación que ya mencionabas que están dentro del temario, aquí en adolescentes pasa algo muy bonito. A nivel internacional, en la Convención de los Derechos del Niño, a nivel nacional, en el artículo 18 constitucional, y dentro de la Ley de Justicia para Adolescentes, se establece que el internamiento de un adolescente deberá ser de forma excepcional y el menor tiempo posible. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué es el menor tiempo posible de un internamiento? Por ejemplo, cuando estamos en la medida cautelar de detención preventiva, la ley marca que el tiempo máximo de internamiento como medida cautelar es de 5 meses, pero la ley marca algo muy bonito que son esas audiencias mensuales de revisión de la medida. Entonces, cada mes, tenemos que realizar una audiencia para verificar si es que sigue siendo o no indispensable que ese adolescente permanezca en internamiento, aún en la medida cautelar. Es de oficio, cada mes tenemos que llevar a cabo una audiencia. Eso es en la cautelar, pero en la definitiva, a pesar de que el internamiento máximo de un adolescente es de 5 años cuando comete la conducta, no, perdón, No, Ivonne, teniendo ya. El agua no 17. funcionó. Vamos a pedir que te acerquen un tequila, por favor, para que se nivele esa garganta. Yo y mis malas recomendaciones de jueves de noche. No, ¿qué crees que de pronto padezco mucho reflujo y hay veces que me da vómito. Entonces, ahorita sí, salgo corriendo es que fui a vomitar. Este, ay, disculpen. Y es que por la zona en donde estoy tengo que estar agachada, entonces siento que eso es lo que me está perjudicando. No déjenme, voy a detener el teléfono así para estar un poquito más para arriba. Espero Ándale, no y me... bueno, ahí de igual manera te ves muy bien, pero si tú no te sientes bien, me avisas en breve y ya nos despedimos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Igual, si te Ah, bueno, parece, el así. último el último tema que podríamos abordar en esta charla y que me llama mucho la atención, querida Ivonne, fíjate que veo en tu temario justicia restaurativa en ejecución. Oye, ese es otro tópico porque decía yo cuando te presentaba ahorita, me parece que son
temas en profesionalización y propiamente en el litigio que se abordan poco por las personas litigantes, que son, uno, ejecución. A la fórmula de ejecución le sumamos adolescentes. Y oye, estoy sorprendida al ver tu temario cuando dice justicia restaurativa en ejecución. Vaya fórmula. ¿Qué onda con ese tema? Por favor, cuéntanos Para de qué mí es un tema va a tratar. más bonito y es a lo que yo le apostaría siempre. De verdad es un tema que a mí me encanta. Creo que desafortunadamente, como dices, está poco explorado en nuestro país, pero ¿qué es lo que sucede? Que así podemos tener, como yo te decía hace rato, la mejor sentencia. Es muy raro que una víctima quede realmente restaurada del daño. Es decir, hace algún tiempo, por ejemplo, había una persona que hubo un robo con violencia en su negocio y ella, la recuerdo perfecto que en el juicio decía, es que a mí lo que más me robaron no fue la ropa que había en el local, a mí me robaron la tranquilidad y eso no me lo van a devolver. Entonces, pasa muchísimas ocasiones que así te paguen la cantidad que sea como pago de reparación de daño y hagan esta supuesta reparación integral, realmente no es una reparación verdadera. Es decir, muchas ocasiones sí siguen quedando esas heridas y esos detalles en la víctima y también en el adolescente. Ahorita les explico un poquito. Entonces, la ley de adolescentes maneja ese tema que es tan bonito, que es la justicia restaurativa en ejecución. Y esto habla de que cuando el adolescente ya estando sentenciado, puede haber, bueno, los diferentes procedimientos que vamos a ver, puede haber incluso una reunión víctima adolescente. Y esta reunión víctima adolescente, digo, no es algo así que se saquen de la manga y que ya lo vayan a reunirlos y enfrentarlos, no. La ley marca que debe haber una preparación previa de por lo menos 6 meses. Entonces, se prepara 6 meses al adolescente, se prepara 6 meses por lo menos a la víctima, para que llegue el momento que llegan a tener un encuentro. Aquí, ¿qué va a estar basado? Va a estar basado en las necesidades. Muchas ocasiones un juicio no resuelve nuestras necesidades. Al contrario, al ser un sistema acusatorio, al tener esta contradicción entre las partes, a veces pasa que en el juicio, lejos de que la víctima, por ejemplo, se sienta restaurada después del juicio, se siente más agraviada, porque dice, es que ya fui al Ministerio Público, me tuvieron hasta la madrugada, tuve que ir al médico legista, me hicieron exámenes, tuve que ir al juicio y ahí me interrogaron, me contrainterrogaron y al contrainterrogarme yo me sentí atacada, etcétera. Entonces, muchas ocasiones las víctimas se sienten así y también el adolescente, porque el adolescente dice, oye, es que aquí le modificaron los policías, hicieron esto, aquí el MP le agregó tal cosa y se sienten también agraviados. Y resulta que termina el juicio y lejos, totalmente lejos de resolver el problema, se sienten con más impotencia, con más coraje. Y por ejemplo, pasaba algo muy, muy curioso cuando estaba yo como juez de ejecución. Yo siempre les preguntaba a los chicos un día antes de salir, ¿cómo te sientes? Y nunca hubo un chico que me dijera, ay, feliz, ya. No, siempre me decían, contento, pero tengo miedo. ¿Y a qué miedo tenían? Siempre me decían, tengo miedo de la víctima o de los familiares de la víctima, que cuando sepan que ya salí, me van a hacer algo. Y curiosamente también iba la víctima con el mismo problema. Me decían, es que tengo miedo porque sé que ya la otra semana, el otro mes va a salir el adolescente y como saben que yo inicié la carpeta o como yo testifiqué el juicio, me va a hacer algo. Entonces, es un miedo que de pronto tienen las dos partes y que afortunadamente, por lo menos en estos 25 años, yo nunca vi que se hiciera realidad, pero sí es una situación que de pronto las dos partes, porque no llegan a sanarse las heridas, lo que haya sucedido. Entonces, hubo, por ejemplo, un adolescente que yo lo recuerdo muchísimo, que él estaba por unas lesiones graves donde desafortunadamente, estando drogado, le sacó un ojo a una chica. Y él ya estaba sentenciado y me dice, un día pide hablar conmigo y me dice, oiga, pues es que ¿cómo puedo hacer para hablar con mi víctima? Es que yo sueño con ella y yo sueño que me dice, ¿por qué me lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? Dice, y yo quisiera explicarle que en ese tiempo yo consumía muchas drogas, que yo ni siquiera me acuerdo, que yo no tengo nada en contra de ella, que ni la conozco, que de verdad estoy muy arrepentido de lo que pasó. Entonces ya le comenté, mira, eso que tú pides existe en la ley y se llama justicia restaurativa en ejecución. Es decir, aunque ya tú estés sentenciado, hay un procedimiento, tienes que prepararse para que llegue ese momento, ¿no? Porque también la víctima siempre se queda con muchas dudas. Y yo lo he comentado también en otro juicio que tuvimos, una mujer que habían privado de la vida a su esposo
Y ella en el juicio, mientras estaba declarando, a cada rato preguntaba, ¿cuáles fueron las últimas palabras de mi esposo? Por favor, díganme cuáles fueron las últimas palabras de mi esposo. Y esa necesidad que ella tenía es algo que el juicio nunca le iba a responder. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juicio, pues el Ministerio Público va a basar su interrogatorio, pues sobre la base de acreditar los elementos del tipo, de acreditar la responsabilidad, etcétera, la defensa, pues su teoría del caso, etcétera. Entonces, las víctimas normalmente se quedan con preguntas que muchas veces me decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por ejemplo, esta señora, ¿qué fue lo último que dijo mi esposo? Entonces, hay situaciones que un juicio nunca te va a responder porque las partes no están realmente en un juicio basadas en las necesidades de las partes. Y es lo bueno de la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa sí lo que importa son esas necesidades. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesitas tú? Y llegar poco a poco a esta sanación. Y digo, se han hecho estudios, sobre todo en otros países, de que realmente esto funciona, ¿no? El darte cuenta, por ejemplo, como adolescente, de que lo que tú hiciste no se lo hiciste a un ente gris que iba pasando, te lo hiciste a un ser humano que a lo mejor ya no está, pero que también el daño que le causaste a la familia va a ser mucho, ¿no? Y aunque hayas pagado reparación de daño, eso no implica. Y también que las víctimas de pronto vean al adolescente y sepan, ¿no? En algún momento también un adolescente estaba por secuestro y él me decía, es que yo quisiera explicarles a la familia de la víctima el que ellos supieran realmente cómo fue mi participación, por qué yo estuve ahí. Porque obviamente, pues en el juicio, pues no, la mayoría de abogados, ¿no? Le dicen a la gente, tú no hables, tú tienes derecho a guardar silencio, tú no digas nada, porque puedes decir algo. Y hay muchas veces que los chicos quieren decir, ¿no? Quieren decirle a la víctima, ¿sabe qué? O sea, sí, estoy sentenciado, me voy a quedar aquí, pero quiero que usted sepa lo que pasó. Entonces es un tema muy bonito. Eh, y bueno, nada más adelantando, el único beneficio que puede tener en este caso el ingresar a estos planes de justicia restaurativa en ejecución es que se tiene por hecho el pago de reparación de daño. Entonces no les disminuye internamiento ni se da libertades, no, solamente se tiene por restaurado el daño. Oye, está súper interesante también, justamente creo que una figura muy influenciada también de manera internacional, ¿no? Con este tipo de beneficios postprocesales, que tal vez también en la academia o en el litigio estamos más acostumbrados a escuchar sobre este tipo de justicia restaurativa en lo preprocesal o en lo intraprocesal, ¿no? Pero ahora que lo mencionas para la etapa de ejecución, justamente, pues para muchos podría ser novedoso y resulta por demás interesante en el próximo curso que vas a impartir. Oye, Ivonne, y veo también otro gran tema que es controversias judiciales en etapa de ejecución. Hay duda en el chat de Facebook sobre de qué se trata ese tema. Digo, a grandes rasgos, aclaro, perdón, Ivonne, vamos a decir también, no Ivonne va a desarrollar en este momento el tema, ¿no? Sino que estamos comentando que ella impartirá un curso, los estamos invitando a que se inscriban al curso, porque en ese curso que Ivonne dará, justamente uno de los temas a abordarse es el de controversias judiciales. Pero llama la atención de qué trata a grandes rasgos ese tema, Ivonne. Híjole, las controversias judiciales es el tema más extenso, es absolutamente todo lo que puede pasar dentro de la etapa de ejecución y todo lo que puede pasar es muchísimo. Vamos a ver que hay tres tipos de controversias judiciales. Una de ellas son respecto de las condiciones de internamiento, otras son respecto de las medidas de libertad y vamos a tener otras controversias que van en general. Entonces, por ejemplo, ¿qué controversias judiciales podemos encontrar? Podemos encontrar los traslados. Entonces, por ejemplo, bueno, pues tenemos traslados voluntarios, cuando a lo mejor el adolescente pues vive en Michoacán y por alguna causa quedó privado de libertad en Hidalgo, pues cómo se hace ese traslado para otro centro de internamiento. Tenemos los traslados involuntarios, que es cuando, por ejemplo, la fiscalía o incluso el centro de internamiento tiene necesidad de cambiar a ese adolescente del centro, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó en algún centro que me comentaba el director, es que yo tengo aquí a este adolescente, ya llevaba tiempo interno y de pronto me llega otro adolescente, pero ese otro adolescente llegó privado de libertad por haber privado de la vida a la madre de ese adolescente que ya estaba. Entonces me decía que iba a que era una situación muy complicada
porque necesitaba llevar a cabo pues un traslado, porque ya era por riesgo de ese segundo chico que había llegado. Y el otro tipo es el traslado por razones urgentes. Vamos a suponer que igual hubo, por ejemplo, aquí en Hidalgo alguna ocasión ese tipo de traslado, hubo un motín. Entonces, bueno, pues mientras se calma, mientras se ven algunas situaciones, es el único tipo de traslado que de manera momentánea, no, los otros para hacerlos, obviamente se requiere la previa autorización del juez de ejecución, y el traslado por razones urgentes, inicialmente no, pero sí tiene que validarse. Es decir, vamos a suponer que hay un motín, un disturbio, para calmarlo, bueno, inicialmente cambiamos a los adolescentes, lo pasamos a otro centro, a otro lugar, pero de inmediato tiene que darse aviso al juez de ejecución para que valide ese otro traslado. Entonces, por ejemplo, ese es solamente un tipo de controversia judicial que puede haber. Otro tipo de controversia, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un adolescente que, te decía yo hace rato, las revisiones anuales, cada año tenemos que, así como la cautelar la revisamos cada mes, la definitiva la revisamos cada año. Entonces, puede ser que vamos en el año 3 de internamiento del adolescente y que en su revisión anual dijimos, no, se sigue quedando. Pero ¿qué pasa si pasan 2 meses más y ese adolescente, y también esto sucedió en algún otro estado de la República, me comentaba una jueza, de pronto le detectaron SIDA? Entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar con este adolescente? ¿No? Pues nos esperamos hasta el siguiente año a que le toque su revisión, o qué hacemos. Bueno, ahí se interpone una controversia judicial, y esa controversia judicial es donde se pueden variar las condiciones de internamiento. Hay otras, por ejemplo, vamos a suponer que de pronto el adolescente estuviera sentenciado por un delito y de pronto desapareciera ese tipo penal, ¿no? Bueno, pues también ahí tenemos que ver, o si cambiara el tiempo de internamiento en la ley nacional, pues todas esas controversias de absolutamente todo lo que puede pasar en la etapa de ejecución se ven ante el juez. Y son muchísimas, todo lo que es el cómputo, por ejemplo, de sentencias, toda la acumulación, toda la prelación del cumplimiento. ¿Qué pasa si ya es adulto y de pronto tenía un procedimiento pendiente en adolescentes? Las controversias judiciales son sumamente amplias, son mil cosas las que pueden pasar en un internamiento. Oye, sí, Perdón, suena. no solamente internamiento, en la etapa de ejecución. Aunque la mayoría son en internamiento, tenemos también controversias judiciales respecto de medidas en libertad. eh, Vamos a suponer que se tiene el adolescente la obligación de, por sentencia, la medida de hacer un servicio social. Entonces, ¿qué pasaría si hay un problema en el servicio, o si la adolescente de pronto es mujer y resulta embarazada y pues ya no puede hacer ese tipo de servicio? Entonces, todas estas modificaciones las vemos ahí, ¿no? Alguna vez tuvimos un chico que estaba sentenciado, se le había impuesto dentro de su sentencia una libertad asistida con obligación de estudiar, y resulta que su novia queda embarazada, ¿no? Entonces ahí, pues, que se hace una controversia para ver si se podía cambiar a esta libertad asistida, pero con obligación de trabajar en vez de obligación de estudiar por las circunstancias particulares que estaba presentando. Claro, claro. Suena súper interesante este tema también, y además me encanta, Ivonne, que pues súper práctico, ¿no? Como luego muchos de los que litigamos queremos, tendríamos a fuerza que citar esos casos prácticos que evidentemente en estos más de 20 años de experiencia que tú vas sumando, pues seguro hay muchos casos de qué hablar. Y fíjate, Ivonne, que para entrar a la recta final de esta charla, hace un momento cuando en estas cuestiones de justicia restaurativa en ejecución y con adolescentes, citaste una aclaración sobre el tema de la reparación del daño. Te cuento que en Facebook Live nos acompaña además de mi querida Lupita Mesa, a quien mandamos un saludo hasta Baja California. Como seguro tú has notado, Ivonne, en INDECAJ tenemos una línea de especialización sobre el tema de derecho de daños que coordina nuestra querida amiga y doctora Marisol, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Y fíjate que yo ubico muy bien que Lupita está ahora estudiando la especialidad en derecho de daños por allá bajo la dirección de Marisol. Y tiene este planteamiento, creo que sí, a ver qué respuesta tienes, Ivonne, y a ver si logramos terminar de convencer a Lupita para que se inscriba a tu curso y se venga por acá. Pero fíjate, el planteamiento me parece muy interesante y es este. En el caso de justicia para adolescentes, con relación al derecho de daños, ¿puede un adolescente ser obligado a garantías de no repetición y pago al proyecto de vida? Bueno, aquí dentro de la ley de adolescentes hay un principio
y bueno, perdón, no un principio, hay una máxima y dice, si tienes alguna respuesta, si tienes alguna duda, la respuesta está en los principios. Entonces, ¿cuál es el principio máximo en adolescentes? Pues es obviamente el interés superior de la niñez. Ese interés superior de la niñez no se valida simplemente respecto de determinar qué es lo más favorable para, sí es lo más favorable para el adolescente, pero no todo lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ahí normalmente se tiene que ver concretamente en el caso concreto qué es lo que sucedió, cuáles son las características del adolescente, cuáles son las características de la víctima y qué es lo que se le puede exigir o no. En adolescentes, la reparación de daño, la ley habla, por ejemplo, de un punto muy importante que es que se busca que provenga del propio esfuerzo del adolescente. Ese es uno de los puntos más importantes que se busca, que las cosas vengan del propio adolescente. Ahora, los derechos de la víctima, que eso es algo que me parece siempre muy importante de comentar, porque cuando hablo del interés superior de la niñez, muchas personas me dicen, oye, pero ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Y les digo, los derechos de las víctimas son los mismos. Es decir, tenemos una única ley general de víctimas, no tenemos una ley para víctimas de adolescentes y una ley para víctimas de adultos. Entonces, los derechos que tiene una víctima son únicos. Entonces, estos van a ser, no importa si la persona que te causó ese agravio es un adolescente o un adulto. Entonces, eso también lo vamos a comentar un poquito, que es en general el derecho de la víctima. Y ya cuestiones bueno, muy particulares, pues sí dependerá de las características muy concretas, ¿no? Es distinto, por ejemplo, en adolescentes también hay un principio que es la progresividad, que es distinto si tenemos un chico de 12 años a uno de 17. Entonces, hay muchas circunstancias que tienen que ver especializadas en adolescentes. Sí, 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 suena importantísimo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Pues bueno, ahí, Lupita, ya tienes la respuesta y para también a todo nuestro grupo de especialistas que se están forjando también en este tema de derecho de daños, vean cómo este curso también puede ser de suma para ustedes porque al menos en mi caso, si hay algo que yo recomiendo mucho, Ivonne, y a todos, es el tema de la capacitación, el tema de la especialización. Y evidentemente aquí, como han notado, justo con este curso que Ivonne impartirá, encontramos perdón, en los peldaños de la especialidad, de la especialización, e irán subiendo ustedes uno, otro, ¿no? Hasta llegar a estos grandes temas de justicia restaurativa en ejecución con adolescentes, lo de la petición administrativa. Y miren, les comparto por última ocasión de esta charla justamente esta información para quienes nos preguntan y ya, no lo piensen más, vengan a inscribirse. Ah, bueno, aclaro una cosa. Si bien es cierto, a Ivonne la tendremos en la sede del Valle, también el curso se puede tomar vía Zoom, así que si ustedes están pues en cualquier ciudad de la República Mexicana, se pueden inscribir también a este curso que se desarrollará el próximo sábado 19 de julio en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y que ahí, como ya pudieron ver, los grandes temas son medidas de internamiento y medidas en libertad, justicia restaurativa en ejecución, petición administrativa, que ya nos explicó muy bien nuestra querida Ivonne de qué trata. Nos dejó súper emocionados y súper picados con lo de controversias judiciales en etapa de ejecución y audiencias inicial de ejecución, de modificación de medida y audiencia de egreso. Así que por favor contacten a los WhatsApps, a los números de teléfono del equipo de INDECAG para lograr su inscripción. Y pues bueno, Ivonne, encaminándonos a este cierre de la noche, te diría, si quieres de adelantado, ¿qué nos traemos a tu clase? ¿Qué de material leemos previo? ¿Con qué nos vamos listos? ¿Qué última indicación nos darías ¿De qué para perdón? llegar? ¿Qué perdón? Ya no alcanzo a escuchar. Perdón, perdón. ¿Qué recomendación, qué instrucción o petición nos harías para previo a llegar el sábado a tu clase y estar ya súper listísimos, además de atentos? No, pues nada más tener a la mano la ley de justicia para adolescentes y con eso empezaríamos perfecto, ¿no? Aquí yo creo que algo importante es entender qué es lo más difícil. Lo más difícil que yo he visto en las capacitaciones en adolescentes, que se entienda que no es derecho penal, que no es materia de adultos, porque de pronto queremos decir, ay, ay, pero es que aquí, ¿por qué si así se hace así? Bueno, es que es otra materia, o sea, es especializada, ¿no? Y eso es bien difícil de entender que en adolescentes, y de lo que nos tenemos que olvidar, es que adolescentes no es un sistema punitivo, no es una pena. En adolescentes hablamos de medidas
y la Constitución nos marca medidas de orientación, protección y tratamiento, que la finalidad en adolescentes es un fin socioeducativo. Entonces, a veces cuesta mucho trabajo porque cuando empezamos a hablar de estos fines y de qué es lo que se puede hacer en adolescentes, yo siempre lo digo, ¿no? La gente busca sangre, busca que sufra, busca que realmente pague. Bueno, aquí la idea en adolescentes tenemos que quitarnos esta idea totalmente inquisitiva de que sufra el otro. Aquí lo que buscamos es esta, esta reinserción social, pero sobre la base de lo socioeducativo. Entonces, solo sería eso, tener a la mano la ley, y pues ir con la mente abierta a aprender una materia diferente, porque insisto, no es penal, es una materia diferente, es justicia para adolescentes. Súper, pues muy buena puntualización sobre de esto. Y pues bueno, a quienes nos piden informes y desean inscribirse, por favor mándenos un WhatsApp y ahí estará muy atento nuestro equipo para contestarles. A todos quienes estuvieron conectados aquí en Zoom y en Facebook Live, muchísimas gracias por esa conexión y además, Ivonne, gracias por el esfuerzo. Qué bueno que libramos esos ataques de tos ya como que ya recuperada. Y pues bueno, recupérate mucho, que todo marche muy bien y te disfrutaremos el sábado. Por ahora, pues muy bonita noche a todos y disfrútenla, ¿vale? Que estén muy bien. Gracias y bueno, hasta la Muchas, próxima. muchas gracias. Nos vemos el sábado. Gracias a todos. Buenas noches.